Ashi Añane. Kita tinimaro no shaning kapayani amenaje tapina la kapchekiteite pisaka hets anta pina pisteki intana na hero programa tema pa amenaje tapinta na ashto ka heda pizza señal que TV Perú también amena ba iroñaka kapchekitaideka titulares. Hoy en Ashi Añane, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana está desarrollando una técnica que impulsa el cuidado de la biodiversidad. Nos referimos a las esferas reforestadoras. Una interesante entrevista con Fernando Valdivia sobre el cine amazónico en el Perú. Majet Velázquez nos hablará respecto a la importancia de los bosques en nuestra Amazonía. En la secuencia de La Selva Su Encanto, presentaremos al Parque Nacional Yaguas. Esto y mucho más en los próximos minutos. Quédese con nosotros, que aquí empieza Ashi Añane. Ero kapayeni piyota cohetro mapa de canta y roñac oca las esferas reforestadoras. Tema iroenzi orijaniki dispositivos. Ashime que va a contar dentro semillas nativas. Tema así ya está en tanto canta desforestación o cari pero ya que anta o ta ya está que ronta anta mishiki patsi tema ya está mega o kameta pero tanchari anta werensi ya spataro mega o ka tsiripata aisatita omus o kameta pero tanta hiari kipatsi ayota ko pero tancharo tamechi iroñaka amena wagero o kanota. Los incendios ya han llegado y siempre han estado en el Perú los incendios forestales. Lo que sucede ahora es de que son mucho más frecuentes y mucho más grandes. Entonces tenemos que tomar medidas para que estas áreas que han sido devastadas por los incendios sean más rápido recuperados. Tenemos que dar cobertura al suelo lo más pronto posible, de tal manera que podamos evitar la erosión laminar y a la larga recuperar la biodiversidad de estos bosques tan ricos que tenemos acá en la Amazonía peruana. Esferas reforestadoras son vehículos que utiliza el IAP para transportar semillas para programas de reforestación en forma masiva. Estas esferas reforestadoras están compuestas por estiércol de vaca, estiércol de gallina, arcilla y otros compuestos orgánicos del suelo, de tal manera que se le dan nutrientes a la semilla que va a germinar y que luego pueda desarrollar más rápidamente. Las esferas reforestadoras son tres diferentes sistemas. Uno, que son las redondas, otro que son las ovaladas y otro que son a manera de bastoncitos. Todo dependiendo en qué lugar vamos a hacer la restauración. Si son lugares planos, las esferas redondas funcionan muy bien. Esto no funcionaría bien en terrenos con topografía accidentada, entonces las bolitas van a rodar y van a ir todos a la pequeña quebrada. Las otras bolitas, las otras esferas, son utilizadas para terrenos con pendiente accidentada, de tal manera que no puedan rodar y puedan quedarse justamente en el suelo, en donde queremos que las semillas germinen. Entonces, lo importante es utilizar las especies que germinen rápido y que sean pequeñas, de tal manera que podamos tener las semillas, el cóctel de semillas dentro de las bolitas y estas pueden ser esparcidas, sean a mano o sean con drones o con helicópteros. Normalmente se calcula que restaurar con plantones cuesta aproximadamente $4,000 por hectárea. De la preparación de terreno, sembrar, tener los plantones, cuidarlos. En cambio, las bolitas reforestadoras o esferas reforestadoras tienen un costo más o menos de $40 por hectárea. Entonces los costos se disminuyen
radicalmente. Se ha utilizado esta metodología el año pasado en San Martín y en Ucayali, que eran las zonas, digamos, mucho más extensas, los incendios mucho más extensos. Entonces los éxitos han sido, como decía, pues fabulosos, ¿no? Hemos logrado el 30% la formación de plantitas, que es un éxito. Este año estamos planificando hacerlo también en Ucayali, en San Martín, Amazonas y Loreto, en la parte de Yurimaguas. Miren, amigas, amigos, niños, no tan niños, adultos, tenemos que hacer lo imposible para mantener los bosques en pie, mantener los bosques con mucha cobertura vegetal, porque ahí está la fauna, está la flora, que muchas veces necesitamos todavía investigar más, pero no hagamos fogatas, no quememos nuestra chacrita, o no quememos nuestros desperdicios atrás de nuestra casa, porque eso se vuelve un accidente fuera de control. Y cuando ya se vuelve un incendio, no es solamente una pequeña fogata atrás de la casa o frente a la casa, en la huerta, sino se vuelve un incendio que hace daño justamente al bosque, hace daño al suelo y fundamentalmente hace daño a la economía y a la alimentación de todas las poblaciones rurales que viven acá en la Amazonía. Novet Hataro, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Antageroka Kamet Antawerensi, tema Usheki Yetira, Añayata Pintru Simayeta Chiricante de Biodiversidad, Aisatita, Ashi Aroka Payeni, Osaka Yetro Ecosistemas, Añakiro Iroñaka, Oka Cambio Climático. Boyago Tabagano Shaninka, Kora que no pia paje, Kansimaita Cha. Los pies páginas no que está querida Fernando Valdivia, tema es que canto y antiroca y de antawerensi, cada 4 cine amazónico. Otro programa, Capchayquetaitega y Kivantachay Fernando Valdivia, tema Irins, director de Escuela de Cine Amazónico, Ejatzita, de Irins, comunicador social, Ejatzita, documentalista. Y quien quitata acá, cuando conciencia que andaweren si payeni, sbatari maro indígenas, yantiro mecoca, cineastas, Ejatzita ayotako, pero tan charori. Sky country andaweren, ¿sí? Pamela Wagner. ¿Qué derive Fernando? Buenos días, Cintia. Fernando, ¿cómo cuándo cota iroñaca oka? Iñaco tripanchirimeco oka cine amazónico. Bueno, el cine amazónico no es algo nuevo. Nació hace más de 100 años, en 1903, en la época del caucho. Los caucheros de esa época hicieron películas para limpiar su imagen frente al mundo. Luego los dominicos hicieron películas en la Amazonía para mostrar su trabajo catequético, los franciscanos en la década del 20. Posteriormente, Antonio Gon Rengifo, cineasta de la región San Martín, que trabajaba en Loreto, hizo noticieros y películas como Bajo el Sol de Loreto. Y muchos cineastas del extranjero han venido a filmar a la selva. Pero el término cine amazónico es algo más bien reciente y tiene que ver con la capacidad que tienen los amazónicos por la autorrepresentación, por ellos ser protagonistas de sus propias películas, por ellos gestarlas, por ellos dirigirlas, producirlas. Y estamos viendo un abanico de historias peruanas que no se conocían antes. Y dentro de estas historias están las historias producidas, dirigidas, protagonizadas por los propios pueblos indígenas. Y esto realmente es un aporte a la cultura nacional porque es un puente audiovisual para conocer mejor nuestro país. Pequeña está acá en
pintakan, tero meka hibatakan, tero pansiro ka antawerense. Paitama abish mo yata que mire anta pantalla ta cromeka oka antawerense ka ehatita abish mo yatri maro etene yora pueblos indígenas payeni saiga hezinta. Desde el 2014, un equipo de trabajo conformado por Katy Quío de Pucallpa, Carlos Marín de Tingo María, Tania Medina de Lima y el que les habla, formamos la Escuela de Cine Amazónico con la intención de promover que la gente de la Amazonía muestre sus historias. Y en todo este trabajo hemos encontrado diferentes aprendizajes. Aprendizajes como el que a nuestros talleres asisten muchas mujeres, mucha población de pueblos indígenas femeninas, porque encuentra en los talleres audiovisuales un nuevo espacio que ocupar. Y no es casualidad que en la mayoría de cortometrajes, los chicos han hecho a lo largo de estos años más de 100 cortometrajes, la mayoría de ellos son protagonizados por mujeres y dirigidos por mujeres, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que en las regiones, principalmente en las regiones amazónicas, no hay un apoyo concreto hacia los proyectos que todos estos chicos ya capacitados, que ya son directores, productores, esos proyectos que vienen gestionando, ¿no? Sería muy importante que tanto las instituciones públicas como privadas se den cuenta que el cine amazónico es parte de la cultura nacional y se necesitan espacios de difusión, teatros mejor implementados. Puedes creer que hay tantas películas, pero a veces no podemos difundirlas en los teatros porque no tienen ni proyector, ni pantalla, ni equipo de sonido, ¿no? Por ejemplo, en Pucallpa, donde nació la escuela de cine donde trabajamos, el teatro municipal es un teatro inmenso, localizado en la misma plaza de armas, pero no tiene un sistema de sonorización. Todo el ruido de las mototaxis entran y no tiene un muro sobre el cual proyectar, no tiene equipo de sonido, tienes que llevar todo. Entonces, eso es un gran reto. Pero aparte, cuando hay proyectos nuevos, sería importante que las empresas privadas apoyen las películas que se vienen realizando. Fíjate que hace 2 años en el Festival de Cine de Lima se presentaron cerca de 10 películas hechas en la Amazonía. Diarios de circulación nacional titularon que la Amazonía se había tomado el cine peruano. Es un indicador de cómo ha crecido esto, pero no ha crecido en la misma medida el apoyo al cine amazónico. No solamente para ayudar a financiar las películas, sino también para ayudar a difundir las películas, ¿no? Y en ese sentido quiero remarcar que el Ministerio de Cultura, que apoya con los premios de gestión cultural, los premios de cinematografía, este año lamentablemente ha reducido el monto que se destinaba al cine indígena. Es un gran logro que se alcanzó luego de muchos años de presión. Y eso es alarmante para nosotros, porque hay decenas de cineastas, no solo de las ciudades, sino también de pueblos indígenas. Esta es una riqueza enorme y no podemos cortarla reduciendo esos montos que antes se destinaban y que ahora se han visto reducidos. Avisana que o karata que ta osarensite irohachita ma iroñaka skokwanda kotaka meka oka antawerensike panchire hachita inintaita pintiro mamaro tiene achirike payeni inintiro yamena pintiro anta yantaita pintiro oka meka antawerens payenika. En los últimos 10 años se han presentado estas historias nacidas en la Amazonía, con protagonistas amazónicos, con historias amazónicas, y eso indudablemente atrae un gran público para que vea estas obras. En Ucayali, cuando se estrenó Mapacho hace unos 5 o 6 años, dirigida por Carlos Marín, tuvimos un gran público que asistió a las salas, llenaba las salas, y así como esa película se han presentado muchas otras, ¿no? Historia de Shipibos, Islandia, etcétera, y ahora se están produciendo también obras más cortas, documentales, como Mujeres Peloteras o Don Chico, dirigidos por Katy Quío, que atraen mucho la atención de la propia población amazónica. Luis Chumbe en Loreto dirigió Sonido Amazónico, la historia de los Wemblers, ¿no? Que ha tenido un público enorme. Es decir, hay un público cautivo. Sin embargo, cuando se llegan a las salas de Lima, desgraciadamente todavía las empresas cinematográficas no dan
unos buenos horarios ni una cantidad de salas necesarias. Es que a diferencia de los países vecinos, no tenemos una ley de cine que proteja la cinematografía, no tenemos esa cuota de pantalla que existe en Chile, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, y eso ayudaría mucho a fortalecer estas obras que ya tienen un público, que tienen difusión, pero que al menos en Lima les dan unos malos horarios. Incluso en Pucallpa, fíjate que películas amazónicas se le dan horarios inadecuados, pero por la presión del propio público tuvieron que ampliar los horarios, ¿no? Eso es bueno cuando la propia población exige que hayan espacios para que el cine amazónico se difunda. Yo creo que ese es un gran cambio. El otro cambio, que es un avance, es la cantidad de proyectos que se vienen escribiendo, que se vienen presentando a los concursos, que vienen ganando premios, reconocimientos. Hace menos de una semana se estrenó acá en Lima la película GNNT, El Mundo del Agua, que es la primera película del cineasta Ronald Suárez, la primera película financiada desde con fondos del Estado y que ha sido un boom realmente. La sala también reventó nuevamente de público y nos muestra la historia de cómo todos estos desencuentros entre la contaminación, el ruido, hace que los seres del mundo espiritual, del mundo que habita en los ríos amazónicos, traten de solucionar eso y se rebelen también, ¿no? Es decir, que haya cineastas que ahora pueden presentar en pantalla gigante sus películas. Eso es un gran avance, eso es un gran logro para la cultura nacional, para la autorrepresentación amazónica, para conocer mejor las culturas de estos casi 50 pueblos que viven en nuestra Amazonía. Qué bonito sería, y esto lo veo como a futuro, y es también por lo que estamos trabajando en la Escuela de Cine Amazónico, que todos los pueblos indígenas de nuestra Amazonía puedan autorrepresentarse, que los Achuar hagan su propia película, que los Eseja hagan su película, que los Junicuy, que los Ticuna. Es decir, se nos abriría un mundo enorme de filosofía, de valores, de idiomas, de rostros, de sonidos, de estéticas, y eso nos va a hacer conocer mejor el Perú. El Perú todavía no se conoce y el cine va a ser un gran aliado para que esto se logre. Paitama yamena pero tiri yo ni hakan tiri yora evancari payeni indígenas yantero iroka cortometraje y yo pero hetan jarori irirori payeni. Fíjate que cuando las jóvenes indígenas presentan sus proyectos, sus historias, siempre encuentras el tema territorial como algo transversal, porque el tema territorial es indispensable para la sobrevivencia de los pueblos. Tener aguas limpias, bosques sanos, tener un ecosistema lleno de vida. Lamentablemente, a veces el extractivismo mal entendido o la falta de control hace que se pierda esta maravillosa biodiversidad de la Amazonía y trae consecuencias como la inseguridad alimentaria. La crisis climática también está presente en estas narraciones, porque la crisis climática hace que el alimento ya no se encuentre con la misma facilidad que antes, ya no haya la misma cantidad de peces que antes. Otros temas que los pueblos indígenas abordan en las películas que ellos realizan es el recuperar la memoria ancestral. Hay personajes históricos de la historia reciente, los abuelos, hay personajes legendarios que han estado ahí hasta hace un par de décadas, pero nadie los conoce, no está en ningún libro de historia. Hace poco trabajamos una película en la frontera de Perú con Brasil, en Purús, sobre el gran líder Grompes Puricho, ¿no? Un personaje legendario del pueblo Junicuy. Y es increíble cómo en Ucayali nadie lo conoce. Sin embargo, en la cuenca del Purús, las casi 50 comunidades que están ahí, conocen perfectamente la historia de este personaje, su papel como líder, su papel como gran curandero, como gran mediador con la sociedad nacional. Y esto, las películas pueden ayudar a revelarlo. Otros temas, por ejemplo, están relacionados con la salud. El tema de la medicina ancestral. A veces creemos que la medicina es usar solamente plantas. La medicina es una terapia, es una filosofía, ¿no? Así como en la antigua Grecia había el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, en la Amazonía la medicina era vista así. La relación entre la gente que cura con la gente que está doliente, que está enferma,
enferma, es una relación muy humana, muy cercana, y de eso podemos aprender en el mundo moderno, en las ciudades, para entender que la salud es también una relación cercana, humana, enriquecedora. Esos son los grandes temas, y por supuesto está el papel de la mujer. Las mujeres líderes, las mujeres que están encabezando la defensa de los territorios, que están ayudando a proteger sus ecosistemas y la vida de su gente, ¿no? No olvidemos que en los últimos años hay decenas de líderes amazónicos que han perdido la vida, ¿no? Frente a las amenazas del narcotráfico, del tráfico de madera, de la minería, y eso también se revela en estas películas. Y es importantísimo que lo haga la propia gente que sufre esos temas, porque eso le da un nuevo valor, es un nuevo ángulo que nos va a enriquecer, las películas peruanas y por supuesto el lenguaje audiovisual que todos conocemos, ¿no? Oakera avisana que temas cuánta cuota iroñaca o festival de cine amazónico arima yapita de hero antapashniki payene nampitsi. Se ha realizado en el Perú después de muchos años, después de 33 años, el 15º Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, llevado a cabo gracias a CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, una institución que tiene más de 40 años, que nació en México y que ahora está presente en todos los países de nuestro continente. Y este festival lo que ha logrado es congregar películas de cineastas de Chile, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, de México, y también películas de otros pueblos, como los pueblos inuit de Alaska, ¿no? Del norte de nuestro continente, y algunos pueblos europeos que todavía se consideran pueblos originarios, que tienen una cultura, un idioma y tienen una relación con su territorio riquísima. Estas películas se han difundido en diferentes espacios como la Biblioteca Nacional del Perú. El auditorio estuvo reventando de gente el día de la inauguración, el 20 de junio, y eso nos alegra mucho porque eso es un respaldo del público nacional a este tipo de eventos. Se llevó a cabo gracias a la organización CLACPI junto con Chirapac, el Centro de Culturas Indígenas, que también cumple 40 años este año, la IDECEP, que es la principal organización indígena de la Amazonía, y la Escuela de Cine Amazónico. Ha sido un trabajo de varios años, cerca de 3 años de preparación, coordinación, en lograr alianzas, porque no todo se hace con dinero, ¿no? Yo creo que así como en esta ocasión instituciones públicas y académicas como la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica, la Universidad Ruiz de Montoya nos abrieron las puertas, otros espacios también se pueden abrir para poder llevar adelante este tipo de festivales, ¿no? Hemos tenido acá decenas de cineastas de pueblos del continente. Ha sido un encuentro de culturas como creo que pocas veces se ha visto en nuestro país, y que no solamente han hablado de sus culturas, de la relación con el ambiente, de los temas de la infancia, la esperanza, sino también hemos visto obras concretas, películas que mediante la animación, la ficción, el documental o el musical nos han mostrado que nuestro continente es un espacio lleno, riquísimo de culturas, de filosofías, como dicen algunos académicos, ¿no? Este es un ecosistema de saberes. En este ecosistema de saberes todos nos enriquecemos, la cultura no nace de pronto, es parte de una sumatoria permanente y así vamos construyéndonos, ¿no? Como decía el gran Beni Ríos, un gestor cultural ucayalino, nosotros nos vemos y mientras nos vemos nos vamos haciendo, nos vamos construyendo. Y yo creo que el cine de nuestro continente que hemos visto en este 15º Festival Internacional de Cine de los Pueblos Indígenas nos ha ayudado y nos va a ayudar a seguir construyéndonos como personas, como peruanos, como latinoamericanos. Fernando, arima yapita de Jeroca Festival Pashniki Payeni Nampitsi. Fíjate que estamos conversando para trasladar este festival las mejores películas a Pucallpa, al Cusco, a Iquitos, a Ayacucho, porque creemos que es importante democratizar el acceso al cine, y este buen cine, que a veces no está en los espacios comerciales, muchas veces incluso no lo vemos por YouTube, pero que existe. Y de esa manera, con esta colaboración que estamos haciendo con diferentes colectivos culturales o instituciones del Estado en estas regiones, vamos a poder compartir en pantalla grande, en plazas públicas, en auditorios, las mejores películas de este festival. Creemos que los peruanos necesitan
necesitan acceder a estas obras porque eso les hace ver a los peruanos de otras ciudades, a pueblos indígenas peruanos de la Amazonía o de los Andes, que en otros lugares ya hay gente que filma sus historias, ya hay gente que hasta con un celular puede hacer obras de calidad. A veces creemos que para hacer cine necesitamos millones, una super cámara. Bueno, al menos en la Escuela de Cine Amazónico tratamos de decirles y demostrarles que con lo que tenemos podemos hacer cosas maravillosas, historias hermosas. Lo importante es tener clara la historia y que esta nos conmueva, que esta nos atrape y que esta revele esas cosas que todavía no conocemos de nuestros países. Picampinaje de Nahrimaro y de Evangeli Payeni indígenas y Dirori y Yotanchar, Orientero, Meca, Oka, ora Kengi Tarent, y canta Hetera y Dirori Payeni, a esa Titi y Antero Meca, Oka, herramientas para yo, pero Tancharo, Ostobaco Tancharica Meta, El mensaje para los jóvenes de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de la Amazonía y de los Andes, es que estamos viviendo una revolución audiovisual, una revolución de las comunicaciones. Ahora tenemos las redes sociales que nos permiten acceder al YouTube, al TikTok, al Instagram, y en esos espacios podemos compartir nuestras historias. Yo creo que con lo que tienen a la mano, ya lo vienen haciendo muchos de ellos, sin necesidad de incluso de haber ido a ningún curso. Sin embargo, vemos que hay grupos que se organizan para dar un salto más, hacer obras que no solo sirvan para verlos una temporada, sino que de aquí a 5, 10, 20, 30 años o al futuro puedan seguir viéndose. A partir de los talleres que hemos dictado, se han multiplicado los grupos, los colectivos. Tenemos colectivos indígenas con el pueblo Shipibo Conibo, en Ucayali, está Bichucine que trabaja en Amazonas, están otros colectivos en las zonas andinas, y eso nos llena de orgullo y al mismo tiempo de esperanza, porque significa que estas capacitaciones que ahora hemos hecho, que estos festivales promueven la realización de obras de pueblos indígenas, esto tiene un correlato y es justamente que se multipliquen estas experiencias, que haya nuevos proyectos, que haya nuevas películas, sean cortometrajes, largometrajes de cualquier género. Vamos a dar un taller de cine con población quechua en Cusco y es el tercer año consecutivo que lo hacemos. Eso es un indicador. Recuerda que una película cusqueña, quechua, Quinra, de Marco Panatoni, cusqueño, ha ganado el Festival de Cine del Mar del Plata hace unos meses, ¿no? Y películas peruanas hechas en Puno han representado al Perú en la carrera hacia el Oscar, ¿no? Hace poco. No es casualidad que el cine hecho en la región, el cine hecho en pueblos, en lenguas originarias, por los pueblos andinos, por los pueblos amazónicos, tengan esa relevancia. Es parte justamente de la potencia de esas historias y yo los invito a participar en la elaboración de estas obras con lo que tengan, con lo poco que tengan. Van a ver experiencia de otros países de gente que también con pocos recursos ha podido hacer cine. Y eso no quiere decir que dejemos de lado los financiamientos que pueden haber en el Ministerio de Cultura o de otros aliados que puedan apoyar. El cine en el mundo necesita de aliados. Entonces, también es un llamado a la gente de las regiones, a las empresas, a las instituciones públicas, privadas, a los gobiernos regionales. Apoyen el cine regional, el cine indígena, porque de esa manera van a colaborar a conocer mejor nuestro país. Pasó aquí Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Cindy. Ariana Shaninka, aquí Makiri Fernando, Tskokanzri Yanziri, Roñaka Oka Andaweren, sí, tema yo me taitrimaro, tiene Evancari, Koya Paini, y ahora pueblos indígenas de la Amazonía, y yo heda que Idori, Idori Payeni. Aribe, no Shaninka, tema Iroñaka, Tamecha, amena Bakroka, secuencia tan ashaninka como tú. Tan ashaninka como tú. Pishiana nashaninka tika. Nacabé, Saikajeta Tsimi Kametsa Nopaita Antonella Galvez, conductora de la segunda edición de El Informativo en Radio Nacional. Y soy tan ayánica como tú porque me encanta nuestra cultura y nuestra biodiversidad. Hatana. Esto se llama chicha, y está rayando. Tan ayánica como tú.
Pishiyana nashanin katika. Pasan que Antonella, cameta pava que na anta tema la secuencia pio tabar un shani gatzika. Aribe. Voy a contar una que no pilla jeta pare. No shanika samapita bajero programa meka ikibantamana que irita que Majet Velázquez Vélez meka noña ora no sabina tabacrita hauka o canta kotari hitacharira gestión del bosque impoyo timira y yetiri conocimiento tradicional irashi heitari pueblos indígenas meka ayosa no tanta bakiari Majet kitaiteri. Muchas gracias, Denis, por la invitación. Muchas gracias a todas y todos por ahí estar atentos sobre las temáticas que vamos a hablar el día de hoy. Paita ukametsa tantari añabeta kotanchar origita charira gestión del bosque, pero ora y yo tan atiripe ora conocimiento tradicional. Denis, es sumamente importante precisamente porque en repetidas oportunidades hablamos sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la protección del medio ambiente, sobre la importancia que tenemos que tener para la sostenibilidad de nuestro planeta y precisamente muchas de esas respuestas se encuentran ¿en quién? En los pueblos indígenas, en su conocimiento tradicional, en las prácticas de cómo maneja el bosque, en la manera en que utiliza las plantas, sobre todo en la tecnología que también utiliza para poder hacer que todo el ecosistema funcione de manera equilibrada. Paita sariar orimeka antamimashi ora ñabeta koyetiri gestión del bosque. Sí, en realidad hay amenazas muy fuertes y en especial para los pueblos indígenas, para las comunidades nativas. Por ejemplo, se encuentra lo que es el tema del tráfico de tierras, que es un tema muy recurrente y en el cual se puede ver que hay invasiones a territorios indígenas y en la que pues, emergen una serie de conflictos e incluso una serie de situaciones pero muy dañinas para las poblaciones. Asimismo, también está el tema del tráfico de fauna silvestre. Gente que extrae la fauna, por ejemplo, las proteínas para que comen los comuneros, las comunidades, los niñas, los niños, y que, bueno, lo utilizan para otros fines. Y, lógicamente, también lo que siempre escuchamos de manera permanente, que es la tala ilegal de madera. Gente que viene y que extrae la madera sin tener permisos y que después eso ocasiona un gran problema para las comunidades que después son sancionadas y después tienen una serie de deudas que contraen con el Estado, cuando en este caso ellos no fueron los autores que realizaron dicha extracción. Mega ñabeta kotabagerota isati paitanta kantiri ser foro tsipayechari ashaninka pesai cantarori antainampite amenajo tantana kiarori hitacharira cambio climático. Muchas gracias por la pregunta, Denis, y creo que en primer lugar comentarte que, por ejemplo, se abren varios frentes en este caso, como 3 o 4 campos. Un campo que tiene que ver en este caso con la institucionalidad o la gobernanza, que viene a ser el ámbito en el cual están los pueblos indígenas representados dentro del Consejo Directivo del CERFOR, es decir, tienen voto y opinión en relación a todo lo que corresponde las decisiones en materia forestal y de fauna silvestre a nivel nacional. Asimismo, también dentro de las regiones se promueve la creación de una unidad técnica de manejo forestal comunitario. Por ejemplo, en la zona de Selva Central se han creado ya 3 unidades técnicas de manejo forestal comunitario, en la que se están representadas población ashánica y población yanesha. En el campo de la promoción y del acceso al aprovechamiento, se ha establecido una forma específica para que los pueblos indígenas puedan acceder al aprovechamiento, que se llama las declaraciones de manejo, que es una forma en la cual la población, en este caso las comunidades, presentan una solicitud y pueden ir aprovechando en cantidades de baja escala la madera sin tener tanto formalismo y tanta burocracia como muchas veces se dice, ¿no?
Y finalmente en el campo también de lo que es el cuidado y el cuidado del medio ambiente o la mitigación del cambio climático, existen en este caso todo lo que es una estrategia de cuidado y vigilancia que se llama los comités de control vigilancia forestal comunitaria, que existen en diferentes regiones del país, diferentes departamentos del país, y que ayudan a esta labor de que, bueno, que estas amenazas que están proliferando sean las propias comunidades, con el apoyo de la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre, las que puedan promover y prevenir que no existan estos actores que muchas veces quieren diezmar el bosque. Ay, satianya beta kota bakerota oka aririka aken que shiriaku sano tanakiaro que peri ora hiyetiri ecosistema paitari ora antakanta yeta charina. Sí, hay un elemento que también quisiera volver a traer, es lo que tú mencionabas, que es el tema de conocimientos tradicionales. Precisamente, el conocimiento que tienen los pueblos indígenas del bosque para el uso de resinas, para el uso de madera, para el uso de la pesca, etcétera, etcétera, está de cierta manera no solamente documentado, sino está evidenciado que ayuda a la mitigación del cambio climático. En tal sentido, este tipo de conocimientos plasmados en una realidad amazónica, llevado a una política pública que puede ser del Estado peruano, favorecería a que los mecanismos que se hacen en la actualidad sean de otras características y tengan un resultado inmediato para las comunidades. En tal sentido, lo que se hace en este caso y lo que desde CERFOR queremos promover precisamente a través de esta Dirección de Gestión del Conocimiento es que se ponga en valor esos conocimientos tradicionales. Que esos conocimientos tradicionales puedan de cierta manera convertirse en estrategias de solución para el desarrollo, que ya muchas veces ya lo realizan. Por ejemplo, como es en el caso del aguaje, que a través de unos subidores, como subían las comunidades nativas, trepan el árbol y pueden extraer un fruto que se encuentra muy alto y ya no tumbar el árbol en este caso, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos que son muy valiosos, que se dan tanto en la región Loreto, en el Datén del Marañón, en el río Marañón, asimismo también, son cosas que son muy emblemáticas y muy potentes para poder precisamente responder de manera asertiva al cambio climático. Oma, pero ñacha ora Hakop kanta cosa notari me kari orika aña beta koiteri ora sata sanota bagero to yotane yora gente pesa titerini ora hanika paitita ita geri yora ashanika ita sería Amazonía sati. Por supuesto que sí. Te comento que a inicios de año se priorizó que en este año 2024 trabajáramos con la población ashánica en el distrito de Puerto Bermúdez. Precisamente lo que buscamos en este proceso es poner en valor estos conocimientos tradicionales, pero que no se haga de una manera arbitraria, autoritaria, en el que el Estado viene y le dice qué conocimiento. No, sino de la manera en que se trabaja con los pueblos indígenas, es decir, de manera colaborativa, de manera en consulta y en consentimiento de estas poblaciones. Es así que hemos comenzado un proceso en el cual primeramente nos hemos reunido con su institucionalidad, es decir, con las organizaciones indígenas, con una organización que se llama ANAP, que es la Asociación de Autoridades del Valle del Pichis, con AMEAIC, que es una organización que promueve el ponderamiento de la mujer, que se llama Iroperanto Coya, y con la municipalidad y otros actores que están vinculados con el desarrollo social, el desarrollo económico de esta población ashánica en Puerto Bermúdez. Después de reunirnos con ellos, hemos tenido un proceso de consulta y le hemos preguntado a la población ashánica si es que ellos desean, si es que ellos quieren participar de este proceso. Y de manera masiva lo han dicho que sí lo quieren hacer. Y después de esto, queda todo un proceso continuando esta mirada intercultural, de esta mirada de pertinencia cultural de los servicios forestales y de fauna silvestre. Queda el continuar sistematizar este conocimiento de manera detallada, decir cuáles son los usos y cuál sería su potencial económico para que después las comunidades, si crean conveniente, comenzar a poder establecer toda una dinámica, toda una cadena de valor, como se le dice, en función a este producto y por qué no tener mejores ingresos y una mayor calidad de vida para las niñas, niños, madres y padres ashánicas de Puerto Bermúdez. Majet, paitacha ora binkoaka heitari meka ora encanta coheita na que atiripe inampitstepe ki o kapantaka itakerida paitita keri iyota nepe charineitepe. En realidad lo que va a conseguir esta estrategia que estamos implementando, uno,
el desarrollo económico de todas las comunidades que están vinculadas en este proceso. 2, la mitigación de la deforestación y establecer, de cierta manera, una intervención efectiva desde los pueblos indígenas para la mitigación del cambio climático. Asimismo, también vamos a contribuir a los diferentes, en este caso, lineamientos que existen a nivel mundial, como son los NDC. Desde el Perú vamos a contribuir a poder contrarrestar estos distintas prioridades que hay. Digamos, vamos a contribuir a que se puedan cumplir a los ODS, también a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas de todo este proceso? Van a ser los pueblos indígenas, a partir precisamente de su conocimiento. Esto no es algo que solamente se hace en Perú. Recordemos, esto es una tendencia a nivel global y creo que el Perú se podría a vanguardia de ese tema a nivel Latinoamérica. Ahí está que piña beta kota quiero a ese tipo picante y toda shia ahora hincha tomash pero sheki tempa y tiri deforestación. Hawacho kanta kota na que arimeca nan pizpe picanta que era ese ti arimpina taka y da que nan pizzatira. Exactamente, tú lo has dicho y creo que es algo que se comprueba científicamente por diferentes estudios de metaanálisis que se viene haciendo no solamente en Perú, sino en diferentes lugares. La respuesta, una de las mejores respuestas de la manera más oportuna es precisamente con la participación de los pueblos indígenas. Y esos son ellos, a partir de su institucionalidad, de la forma en que organizan el bosque, de la manera en la que priorizan qué tipo de comercialización quieren hacer, en función no solamente de un determinante que puede ser el meramente económico, sino también el de la vida, el de la alimentación, el del poder también priorizar y afirmar su identidad a partir de este producto, lo que determina que esto vaya a ser algo mucho más equilibrado, mucho más, digamos, sostenible y no en respuesta únicamente a un interés exclusivamente vinculado con una rentabilidad. Es por ello que estos conocimientos en general son muy importantes, no únicamente como un elemento más de la cadena, digamos, de respuestas a nivel de política, sino cada vez viene siendo un elemento importante, priorizada en las políticas públicas a nivel global y a nivel nacional. Ahí está que. Timatsima pachini meca ora campinan si pillotaka heitana queriría shanin capea menakeri meca. Denis, solamente agradecer tu persona, agradecer al programa Ashi Añañe y en representación en este caso del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, muchísimas gracias por la oportunidad y encantado siempre de hablar de la importancia del rol de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para gestionar el bosque. Pasonki mahet Irak. Pasonki Irak. Ario cantarino shaninkaite pasonki tabakerita mahet Velázquez Vélez y vinzaita que iba a ventirorio optima que ca gestión del conocimiento forestal y de fauna silvestre. No shaninkaite. Optime no pasonki tabaquero ora Municipalidad de Santiago de Surco impoiji ora Parque Ecológico Voces por el Clima. Y dio heita que shine heita que nari no saika heitan tarika meca amenabaca heitan tarik. Ario ve, Oscara tapa que meca piquema heita que nari cora que ya pashina amena heiteri pisaika va que irota que programa Ashi Añane. Aprendiendo Ashaninka. Ayotro ñane Ashaninka. Luna, Kashiri. Luna, Kashiri. Estrella, Impóquiro. Estrella, Impóquiro. Sol, Oriatzi. Sol, Oriatzi. Noche, Stenitaje. Noche, Stenitaje. Día, Kitaitetaje. Día, Kitaitetaje. Aprendiendo Ashaninka. Ayotro ñane Ashaninka. Apita bajrota programa acá, canta hetime, tema iroña que también amena cota vaquero, secuencia
de la selva, su encanto, amenabaquero, Cameta Perotzira, Parque Nacional Yaguas. En lo más profundo de la Amazonía peruana, donde la selva sigue siendo un misterio vivo, se extiende uno de los pulmones verdes más importantes del planeta, el Parque Nacional Yaguas. Este hermoso parque, ubicado en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, fue establecido el 10 de enero de 2018, abarcando más de 868.000 hectáreas de bosques tropicales vírgenes. El río Yaguas nace en la selva baja, sin conexión a los Andes, y junto al río Putumayo, provee vida a numerosas comunidades indígenas. Quichua, Bora, Ticuna, Huitoto y Yagua. Pueblos que han vivido en armonía con el bosque durante generaciones. Yaguas protege especies únicas y amenazadas como el lobo de río, el oso hormiguero, el mono choro, el caimán y la tortuga motelo. También se han descubierto nuevas especies de peces, anfibios, aves y plantas aún desconocidas para la ciencia. Sus bosques regulan el clima, almacenan carbono y protegen una riqueza vegetal inmensa, con árboles como el tornillo, marupá, catagua y lupuna. Con la creación de Yaguas, se ha formado un corredor biológico transfronterizo que conecta áreas protegidas del Perú y Colombia. Un escudo verde que garantiza la supervivencia de especies migratorias y ecosistemas enteros. Para los pueblos originarios, el Parque Nacional Yaguas no es solo selva, es hogar, cultura y herencia. Sus conocimientos tradicionales ayudan a conservar este territorio sagrado. El Parque Nacional Yaguas es un tesoro de vida, una esperanza frente al cambio climático y una prueba de que sí es posible conservar sin destruir. Esto fue De la Selva a su Encanto. No canta hitemimaro de no shaninga añaco tagro cameta o canta iroñaca o Parque Nacional de Yaguas o saiga coche anta región que Loreto pijajeite piquivantero cameta o canta tema o ñaco taita que en el mundo iro perori o canta cota pijajeite no shaninga iro piaco heitarots. Arubera utapaka programa ka ashi añane añaba kaja pashiniki semana eropiaco heitarotsi pamela kotena no estaba cojeta pinci a las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube o puñasta pico hete ero kapayeni pisangina heitaratsi más o correo te ashi añane aribeno shanika eropiaco ta no estaba to pinci kapcheta de sábado que 6 a 7 no hataba heta patana.